Señor, te alabamos, te damos gracias. Porque, Señor, cuántas veces pensamos hacer las cosas de cierta manera, o ir a cierto lugar, o manejar las cosas así y llegar a una meta. Y, Señor, las cosas cambian en el camino, pero no es que cambian accidentalmente, es que tú permites ese cambio. Y a veces nos sentimos apretados, ahogados, presionados, oprimidos. Pero te damos gracias, Señor, porque tu obrar es bondadoso con nosotros. Porque aunque no entendemos en el momento, Señor, tú estás haciendo algo bueno para nosotros. Tú estás obrando algo bueno, Señor. No estás equivocado, no para nada. Ni nos has engañado, ni nos has prometido algo que no cumplirás. Siempre cumples, nunca fallas, nunca te equivocas, nos amas. Los que fallamos somos nosotros, Señor, porque en ese proceso y en esos pasos y en esa vida, Señor, que se vive en el día a día, Señor, bajamos muchas veces la mirada y la ponemos en las olas, en el mar, porque muchas veces colocamos los ojos en las circunstancias, en las personas, pero Señor, cuando deberíamos levantarla y ponerla en ti. Pero gracias, porque aún, Señor, con todo eso, tú nos ayudas, Señor, y nos sostienes, nos cuidas, nos diriges. Gracias, porque tú eres el que abre camino donde no lo hay. Porque cosas que no imaginábamos, Señor, tenemos y aún tendremos en tu voluntad. Aún tal vez no aquí en la tierra o tal vez sí aquí en la tierra, pero más aún en la eternidad. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Gracias, Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Eh, continuamos con la serie de mensajes basados en el libro de Jueces. Comenzamos hace 8 días y hablábamos de que Jueces debe su nombre preciso a una serie de líderes que Dios colocó en momentos que vinieron de presión y opresión sobre el pueblo de Dios. También que una de las cosas que vemos en el libro de los Jueces son derrotas, fracasos, inicialmente espirituales, que después se evidenciaban en derrotas físicas externas del pueblo, que, que vemos cambios de, ¿cómo decirlo?, de temporadas, por decirlo de alguna manera, de, de etapas en la vida del pueblo de Dios marcadas por muertes. La muerte de Moisés marcó el final de una etapa. ¿Cuál etapa? Esa etapa del pueblo de Israel en el desierto, y muere Moisés. Ahora comienza Josué y comienza la etapa de las conquistas, a tomar su territorio, lo vemos en Josué capítulo 1, pero luego muere Josué y comienza una nueva etapa, ya en su territorio, ya yendo a conquistar, ya más específico, ya estaban en sus terrenos, pero habían pueblos alrededor y tenían que tomar también aquellas tierras, y es lo que nos relata el inicio del libro de Jueces. Entonces vamos a leer Jueces 1, versículo 17. Dios había dicho a Judá inicialmente que subiera a pelear, y así fue que lo hizo. Dice el versículo 17: y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron. Y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio.
y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, gigantes. Esos eran los gigantes de aquel tiempo. Versículo 21. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. El 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bexean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón y a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó, ni a los que habitaban en Sidón, en Arlat, en Atzi, en Elba, en Afec y en Reot. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Usted se puede imaginar que son todos esos nombres tan extraños. Eh, pues le cuento que en la actualidad hay nombres más extraños que esos. Pero aquí no nos enfoquemos tanto en los nombres, sino en las situaciones que vivieron los del pueblo de Dios, porque de allí Dios quiere enseñarnos algo. Por ejemplo, hay algo que notaba yo en el versículo 19 y 22. 19 y 22, fíjese usted, no quiero, pues, no necesita contestar o decir algo en este momento, solo fíjese, versículo 19 y 22, tiene algo ahí que que se repite, no exactamente, pero sí la idea. Y versículo 19 dice, y Jehová estaba con Judá. Punto. Bueno, punto no, coma. Pero Jehová estaba con Judá. Y ahora usted se va hasta el 22. Dice, también la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Quiero que usted y yo también aprendamos a leer la Biblia. ¿En qué sentido? Hay que ponerle cuidado cuando Dios enfatiza algo. Siempre lo hemos dicho seguramente en otras oportunidades y es bueno que no lo olvidemos. Cuando en un pasaje se repite una idea, es que Dios está queriendo decirnos, oiga, escuche, mire, no lo pase por alto. Entonces, Jehová estaba con Judá y Jehová estaba con, versículo, decíamos que 22. Y Jehová estaba con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con la casa de José. ¿Quiénes son la casa de José? Recuerden que Jacob, lo veíamos en los devocionales, Jacob adoptó a los hijos de José. ¿Quiénes eran los hijos de José? Manasés y Efraín. Manasés el mayor, Efraín el menor, pero Efraín llegó a ser mayor por la bendición mayor que Dios le dio a Efraín. Pero eso lo remito al devocional correspondiente si quiere aprender algo más del tema. Pero cuando habla de los de la casa de José se refiere a las dos tribus, Manasés y Efraín. ¿Qué dice? Que Jehová estaba con ellos. Si nos vamos unos cientos de años antes en la vida de José, ya no hablando de la tribu de José, sino de las tribus de José, sino de José mismo, cuando fue sacado de su casa, obligado, que llegó a donde Potifar, la Biblia dice que Jehová estaba con José. Luego, cuando fue llevado injustamente a la cárcel,
y se convirtió en administrador de la cárcel, dice la Biblia, Jehová estaba con José. Y qué lindo que los personajes cambian, ya no es José directamente, ya José murió cientos de años antes de donde estamos leyendo, los personajes cambian, pero Dios no. Y el Dios que estuvo con José en circunstancias difíciles que le presionaron su vida, es el mismo Dios que está con la casa de José, que está con aquellos que están teniendo esas guerras, teniendo esas batallas difíciles, enfrentando esas situaciones. Y dice la Biblia que Jehová estaba con ellos. ¿Qué podemos nosotros aprender hoy? ¿Acaso no tenemos batallas? ¿Acaso no tenemos luchas? ¿Acaso no tenemos desafíos? ¿Acaso no tenemos situaciones difíciles que a veces abordamos en el día a día? No porque queremos, sino porque se encuentran en el camino. Pero qué bueno recordar que Jehová está con nosotros. Como lo dijo Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No lo olvides. Yo lo he olvidado porque soy un necio. Pero recordémoslo. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está contigo? Jehová estaba con Judá y Jehová estaba con ellos. Ahora leímos y leímos un poco de nombres y tú pensarías, ay, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Mire, estamos extractando ya un mensaje para nosotros. Dios está contigo. Dios está contigo en el colegio. Sí. Dios está contigo en la universidad. Sí. Dios está contigo en medio de la relación que tienes con tu esposo o esposa, hijos, familia. Dios está contigo en medio del vecindario que tú tienes. Sí. La pregunta es si tú recurres a Él. Sería la pregunta. Si tú le buscas a Él en el día a día. Si tú vas y llevas tus cargas al Señor en el día a día. Dios está brazos abiertos. La pregunta es si tú vas hacia esos brazos o buscas otros alternos y no a Él. El respaldo divino de que la victoria era por la fuerza divina y el propósito bondadoso de Dios. Bueno, ahora otra lección y vamos a mirarlo. Versículo 19. Versículo 19 y versículo 21. Mire, fíjense en el 19 y en el 21 hay algo que se repite y luego si usted quiere que se repita otra vez en el 27 y usted está diciendo, ¿pero qué es? Y el 30, versículo 30, ¿pero qué es? El 31, ¿qué es? Ya vamos a mirarlo. El versículo 19 dice, primero que Jehová estaba con Judá, dice, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Mire el 21. El jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Mire el 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bexean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taná y sus aldeas. Bueno, y ahí sigue, ni a los que habitaban no sé dónde. Bueno, y el 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Mire el 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Eh, Esto es coincidencia, esta repetición que no arrojó, que no arrojó. No, Dios quiere decirnos algo con eso. Versículo 33. Tampoco Nectalí arrojó a los que habitaban en Bexemen y a los que habitaban en Becanán, sino que moró entre los cananeos. Entonces no pudieron arrojar. Pregunta, ¿Dios los envió allá, sí o no? Sí. Primera respuesta. Dios tenía el poder para vencer a gigantes, los que fueran, con sus carros, con sus carros último modelo, con sus cañones, con lo que fuera. Sí, así los hombres fueran a pie, Israel a pie y los otros en carruajes último modelo. Dios es Dios. Recordemos lo que pasó con David. David
se enfrentó al gigante y venció. ¿Por qué? Porque David vio que había uno más grande que ese gigante, ¿verdad? Los otros no pudieron enfrentar a ese gigante porque no vieron al gigante que había detrás del gigante. O sea, no vieron a Dios. David sí. Y pensamos que esas personas no pudieron arrojarlos porque les faltó confianza, porque les faltó obediencia. Porque miren el detalle, por ejemplo, cuando habla el versículo 19, que no pudieron arrojarlos, al final dice, los cuales tenían carros errados. O sea, tenían una buena tecnología para aquel tiempo, pero la pregunta es, ¿eso era obstáculo para quién? ¿Para Dios o para nosotros, los hombres, que nos fijamos en esas cosas y nos da miedo y temor? Entonces, pienso que faltó confianza en el pueblo de Israel y por eso no pudieron. Como nosotros, hay cosas que tal vez no hemos podido sacar, vencer, tener victoria, no porque Dios no sea capaz, sino porque tenemos los ojos en lo humano, en lo terrenal, en lo físico, no en lo espiritual, no en Dios que es todopoderoso. Y miren, esto ocasionó gravísimos problemas para ellos. La falta de confianza en Dios y obediencia a su palabra tiene consecuencias. El poder de Dios es suficiente, más que suficiente, pero el poder del hombre es limitado y frágil. Sin Dios no podemos. Resulta que el énfasis es que estos pueblos que quedaron alrededor de Israel, acompañándolos, trajeron luego problemas para ellos. Es por eso que la Biblia lo menciona. Eh, Miremos en versículo 29. Mire otra cosa. Entonces hemos visto un poco cómo Dios estaba con ellos. Luego, segundo punto, no pudieron arrojar. Y luego podemos ver que ellos habitaron en medio de ellos. Versículo 29 dice, 1:29, dice, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón y a los que habitaban en Aral, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. 32. Y moró a ser entre los cananeos. Miren otra vez el énfasis. El 33. Tampoco Nectalí arrojó a los que habitaban en Betsebe ni a los que habitaban en Bet-Aná, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. ¿Ven? ¿Qué están viendo? Quedaron allí al lado, pero como que los tuvieron cerca, los tuvieron alrededor. ¿Qué pasó? Estos cananeos adoraban dioses, tenían cosas que hacían que a Dios no le agradaba. Y el tenerlos cerca afectó la vida y la relación de ellos con Dios. ¿Qué hay que hacer? El cristiano de hoy, ¿qué debe hacer? Debe entonces encerrarse en una vitrina y no juntarse con nadie. Chusma, 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 ¿cierto? ¿Así es? No, creo que no. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿La victoria se consigue por aislarme del mundo? No. Más bien, la victoria se consigue porque el mundo salga de mi corazón. El problema no es que esté rodeado del mundo. El problema es que me atraiga al mundo. El problema no es que haya personas con ciertos vicios y ciertas actitudes y vidas cerca de mí. El problema es que yo comparta esos mismos anhelos que ellos tienen, esos mismos deseos y sueños que ellos tienen, que están rodeados solamente de carnalidad y de egoísmo y de solamente lo humano sin pensar en Dios. Por eso, para terminar, vámonos a 1 Corintios, capítulo 6.
El Señor nos mandó al mundo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio si nos aislamos de las personas? Pero una cosa es estar cerca, vivir cerca de las personas, incluso familiares que no conocen a Dios, están con nosotros, tal vez bajo nuestro techo. Y otra cosa es que vivamos como ellos viven, que amemos lo que ellos aman. Y cuando amamos lo que ellos aman, estamos dejando de amar al Dios que deberíamos amar. 1 Corintios 6 dice 14, no, perdón, no es primera, es 2 Corintios. 2 Corintios 6:14. Escuchen el no de Dios. Y el no de Dios es radical y no hay discusión. Él es sabio y sabe por qué dice no. No os unáis a creyentes, a hijos de Dios. Eso es para hijos de Dios, para creyentes. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hay posibilidades de que esto cambie. Dios dice, no. Qué tan lindo, qué tan hermoso, qué inteligente, qué maduro. No importa, póngale usted los adornos que quiera, pero Dios dice no. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y el demonio, Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay lecciones para los creyentes hoy en el libro de Jueces, capítulo 1. ¿Sí? Entonces, vemos adelante en la historia como aquellas personas que convivieron ahí alrededor de ellos les llevaron a pecar, les llevaron a ser idólatras al pueblo de Dios. Por eso cuando Dios dice no, es no. Por eso no, nosotros no debemos mm, correr la línea. Ay, sí, de verdad, ese muchacho, en el caso de los muchachos jóvenes, creyente con inconverso, ay, es que ese muchacho, ay, no, es que ese muchacho es una belleza. Sí, sí es cierto, y seguramente hay personas del mundo que tal vez, por lo menos en apariencia, sean mejores en ciertas cosas que ciertos creyentes que deberían ser mejores que los demás. Pero Dios quiere que no negociemos ciertos principios y ciertas verdades. Dios quiere que un creyente esté al lado de otro creyente. Estamos hablando de matrimonios o estamos hablando en otras esferas donde tienen que llevar una misma carga o responsabilidad. Entonces, eh, eh, que Dios nos ayude, porque a veces cuando hay sentimientos, cuando hay cosas, se nubla la visión y comenzamos a excusar y a decir, pero de pronto Él puede llegar a Cristo, pero de pronto sí, puede ser, sí, puede ser que llegue, pero no es la manera, no es la manera. No, no puedo decir, voy a llegar a un buen fin
a través de desobedecer a Dios. O sea, no tiene sentido. Puede ser que aún la misericordia de Dios pase y se llegue a un buen fin en el sentido de que la persona termine a los pies del Señor Jesús. Puede ser que pase, Dios es misericordioso, tiene gracia, bondadoso, pero no es la manera. La manera es la manera de Dios. Y bastantes problemas tuvieron el pueblo de Dios por más el problema, ¿saben qué es? No es tener cerca a las personas que no aman a Dios, porque tendremos que vivir. Si yo tengo familia y vivo bajo el mismo techo con hijos, o esposos, o esposa, o hijos que no son creyentes, que deseáramos que nuestros hijos fueran creyentes, pero tal vez ellos no son, no podemos sacarlos de la casa y decir, usted como no piensa lo mismo que yo, váyase de mi casa, o yo me voy, pero el tema es, debemos cumplir con las responsabilidades que la Biblia enseña como padres y como hijos. Pero el tema es cómo están de firme mis convicciones y cómo ese mundo que vive, el familiar que está viviendo bajo el mismo techo me atrae a mí y yo quisiera estar allá. Ay, él como baila, como toma de bueno y cómo se divierte. Y yo antes lo hacía y ya por ser cristiano ya no lo hago. Y cuando esas cosas comienzan a atraer y a seducir y sus convicciones comienzan a tambalear, ahí es cuando pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. Terminamos enredados, cayendo y sufriendo consecuencias por causa de no ser firmes en convicciones, de no tener las cosas claras y un corazón libre para el Señor. Bueno, espero no ser muy confuso en lo que quiero expresar. Si algo me dicen, escriben o algo y podemos aclararlo. Pero la idea es que estemos aprendiendo mucho más de la palabra de Dios a través de esas reflexiones que tenemos. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que es tan preciosa, que se ocupa de todas las cosas, de todas las áreas. Y gracias porque hay una verdad que fue, es y será. Jehová está con nosotros, como estuvo con el pueblo de Israel, como estuvo con David, como estuvo con Adán, como estuvo con Noé, como estuvo con Moisés, como estuvo con Salomón, como estuvo con los profetas, como estuvo allí expresado en el verbo. El Señor está con nosotros. Gracias. Y Señor, tú conoces qué cosas tal vez nos has dicho que debemos sacar, que debemos vencer y no las hemos identificado. Tal vez nos hemos acostumbrado a convivir con aquellas cosas que debían estar ya fuera de nuestra vida y no están. Y tal vez aquellas cosas nos llevarán a otros errores y pecados, cosas que no deberíamos vivir, pero vivimos porque no nos alejamos de aquello que tú dijiste que dejáramos. Ayúdanos a verlo, a identificarlo, a saberlo. Dios, gracias, porque aún tu misericordia es buena, porque aún a pesar del pecado del pueblo de Dios, Dios fue misericordioso con el pueblo y aún le sostiene, como nos sostiene a nosotros hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén.